Hola mis amigos, les habla un servidor Dagoberto Castro Rodríguez. Aquí estamos desde el pueblo de San Luis, General Viejo de Pérez Celedón, Costa Rica. Estamos para llevarle a ustedes informaciones bastante importantes por parte de este servidor y el director del programa en videos, ¿verdad? Lo que es Cantar Folclórico Costarricense, en donde siempre les presento videos bastante importantes, videos, todo lo que es videos costarricenses turísticos, para atraer el turismo a Costa Rica, que se dejen venir aquí al país y así tener nosotros gente de todas partes del mundo que conozcan las riquezas que tenemos aquí en nuestro país. En cuanto a la seguridad, por lo general, pues cada persona debe de planificar su propia seguridad y aquí en Costa Rica el Ministerio de Seguridad Pública, a través de nuestra policía acá de Costa Rica, pues siempre se le brindará la respectiva seguridad para todos y todas aquellas personas pues que lo requieran, que lo necesiten, aparte de todo lo rutinario de todos los días, ¿verdad? De que la fuerza pública pues está en todas partes, en las playas, en la ciudad, en los cantones, en los distritos, y los patrullajes son siempre continuos, y la policía turística en todo lo que son las playas y las partes costaneras, todo lo que es guardaparques, si se trata de lo que es montañismo, montaña, senderos, y hay por donde caminar aquí en Costa Rica para el que quiere venir a caminar, quiere ir a las playas, quiere venir a conocer toda la naturaleza que tenemos nosotros aquí en nuestro país. Sean muy bienvenidos. Quiero decirles que muy pronto voy a estar continuamente en el aire, como dicen, eh, ya tipo emisora digital. Por el momento vamos a estar únicamente en segmentos, ya que me falta todavía hay una partecita de equipo que tengo que gestionar por ahí. Entonces, por lo demás, vamos a ir poniéndole un poquito de caliente al ambiente para llevarle a ustedes informaciones bastante importantes. Decirle a todos mis amigos aquí en nuestro país y en todo el mundo que aquí en Costa Rica tenemos libertad de expresión. Nosotros podemos expresar con respeto, podemos expresar lo que nosotros sentimos, lo que nosotros valoramos, lo que se sabe, lo que no se sabe, lo que se dice, lo que no se dice, lo que se oyó y no se oyó, lo que me importó y no me interesó. Nosotros somos aquí en Costa Rica libres de expresar porque existe en nuestra Constitución la libertad de expresión, que todos podemos expresar lo que sentimos y tenemos que sacarlo de ahí, de adentro, de donde nosotros lo tenemos que sacar todo lo que sentimos, tenemos que dar a conocer todas esas cosas para irle dejando a nuestra niñez, a los que van para arriba, irle dejando toda esa información y que ellos no se estanquen en otro mundo, ¿verdad? Tenemos que seguirlos en nuestras tradiciones, ¿verdad? Cada quien con las tradiciones de sus países, a través de las universidades, a través de los colegios, escuelas, desde materno que se entra a una escuela, ¿verdad? Ahí ya empiezan los niños a ver la bandera de nuestro país y de todos los países, ¿verdad? Cada quien en su país, y así irles enseñando todo lo que es en el país, las tradiciones, la cultura, el folclore, y por eso yo me dedico únicamente a lo que es el folclore costarricense, a lo que es hablar aquí para Costa Rica, a lo que es el folclore costarricense, a lo que yo he vivido, porque a mi edad
Yo tengo ya una edad, digamos, bastantico arriba, y yo deseara que todos los que vienen atrás mío, sea mis hijos y sea la juventud, pues también puedan ellos entender lo que yo estoy haciendo y puedan aprender lo que yo estoy haciendo para que ellos también agarren esos ejemplos. Así que te podemos opinar, tenemos todo el derecho de opinar, siempre con el debido respeto, eso sí le digo yo, a manera personal como consejo, con el debido respeto. Que escuchamos pues algunas personas con vocabularios no adecuados, hay que ignorarlos, punto com, ¿verdad? Por eso hay un versículo bíblico que dice el apóstol San Pablo que hay que escuchar todo y retener lo bueno. Escuchar todo y retener lo bueno. Por eso yo me abaso a ese punto. Quiero decirles que ahí por los años de 1983, 84, este servidor abrió un programa que se nombraba El Pueblo Opina. Este programa fue desde el mercado municipal de Buenos Aires, de Punta Arenas, zona sur. Mi Pueblo Opina. Este programa lo transmitíamos a través de la radio cultural de Buenos Aires, radio emisora cultural del ICER de Buenos Aires, y se transmitía desde el mercado municipal de Buenos Aires. En una mesita ahí, siempre tenía yo invitados de diferentes instituciones gubernamentales, tenía yo invitados de varias partes, y siempre llegaban a acompañarme y a opinar de lo que nosotros creíamos que era y lo que no era y lo que podía ser. Entonces cada quien tiene su derecho de opinar lo que quiera y como quiera, siempre con el debido respeto. Quiero decirles que en cuanto a este gorrito que ando puesto, es un gorrito camuflado, esta pulserita también, este collarcito también. Eso es algo que me llega a mí y me llena de mucha alegría por haberle servido a mi patria, Costa Rica, durante 35 años en la fuerza pública. Eso me llena a mí de mucha, de mucho valor para mí, ¿verdad? Para mí. No porque aquí haya ejército ni nada de eso por el estilo, sino que cuando empezamos, o cuando empecé yo al menos, a laborar en 1983, se usaban uniformes, algunos trajes camuflados, algunos trajes de fatiga y ciertos trajes de la policía. Entonces, yo todavía tengo algunos recuerdos por ahí, entonces por ahí me hago el gorrito y yo acostumbro a andar ahí gorrillos así de este tipo, y siempre casi que me presento así en todas partes, o bien sea con sombrero, pero no lo hago por ninguna otra situación para que no me vayan a criticar o cosas así por el estilo. Es algo que yo lo siento en mi corazón y quiero mucho a la fuerza pública, a la policía, porque ahí me desempeñé yo muchísimos años, y la realidad es que yo la quiero mucho y siempre pues mi forma de ser es darle buenos consejos a los de ahora para que hagan el trabajo bien como yo lo hice en mis años, ¿verdad? Quiero decirles que en ese programa El Pueblo Opina, siempre pues tanto el Consejo Municipal de Buenos Aires en ese entonces, algunos participaban, algunos miembros de juntas de educación de escuelas. Posteriormente, abrí un programa en la Radio Cultural de Buenos Aires. En la Radio Cultural de Buenos Aires abrí un programa, y ese programa se llamó Cantar Folclórico Costarricense. Ese nombre de Cantar Folclórico Costarricense, muy propio mío, es
el nombre. Ese programa en 1995, por ahí sí, en 1995, no me acuerdo en el mes ahorita, la revista Contrapunto de Canal 13 lo había publicado en su respectiva revista y habían ido a hacer tomar unas fotografías a la radioemisora y me sacó un reportaje ahí donde decía dos caras de un mismo personaje. Esas dos caras de un mismo personaje eran de una parte como policía y otra parte como locutor. Agradezco mucho a Licer, ¿verdad? Que Licer pues me dio capacitación en la locución de la radio, me dio esas oportunidades de practicar en la emisora Radio Cultural, en ese entonces AM, en ese entonces no era tan moderno como lo está ahora, que ahora son computadoras y todo digital. Y antes quiero decirles que cuando le pedían a uno una canción en, en la radio, había que sacar el ratico para ir por medio del abecedario. Había una parte una biblioteca donde estaban todos los discos, los long play, los discos plásticos pequeñitos que eran de dos canciones y había que sacar esa canción ahí. Si le pedían, digamos como a mí, que me pedían música de Lencho Salazar, tenía que ir a buscar fuera el cassette a ver en qué parte estaba la canción, o había que buscar un disco de Lencho Salazar a ver si estaban los temas que ellos solicitaban por vía papelitos. En ese entonces no habían teléfonos celulares, únicamente existía en la emisora el teléfono residencial y casi nadie tenía teléfonos. Entonces, cuando de los públicos que habían en los parques y en algunos sitios públicos para la gente, desde un teléfono público hacían una llamadita, entonces por ahí tomábamos los datos, pero la mayor parte uno tenía, al menos yo tenía una cajita en la radioemisora que decía cantar folclórico costarricense y ahí llegaban toda la gente a caballo, a pie, gente campesina, gente muy linda, llegaban siempre a dejar los papelitos y los echaban en la cajita para cuando ya yo daba el programa entre semana, entonces yo leía todos esos saludos y que adivinar las letras, porque había veces, habían letras bastante difíciles, pero gracias pues a lo que aprendí a través de las enseñanzas del instructor de locución de Licer, que nos dio a un grupo en ese entonces, pues ahí aprendí mucho para la lectura de todos esos mensajes un poquillo enredadillos, ¿verdad? Y ahora no, ahora todo es digital y ahora es todo muy distinto. Bueno, ese programa era bastante bonito. Ese programa yo tenía varios personajes dentro de ese programa. Nunca tuve ninguna llamada de algunas radioemisoras que les gustan hacer reportajes a la gente pues que tienen ese don de hacer lo que yo he hecho en mi vida, ¿verdad? Y yo siempre arremedaba a un muchachito que le decían Conquito, a un gringo ahí aprendiendo a hablar español, ¿verdad? Que se enreda un poquito ahí la lengua, y a una, a una señora campesina y a un señor campesino, ¿verdad? Entonces, yo siempre les decía a la gente que nosotros, pues, ahí en la radioemisora estábamos todos juntos y que a través de la radio no nos veían por ningún lado, entonces nadie sabía que había un grupo de gente ahí, pero era que yo estaba remedando todos los nombres que yo estaba diciendo. En breve vamos a continuar con este programa. Bueno, vamos a continuar aquí
iniciando esta sección de don Dagoberto Castro Rodríguez y todos mis videos folclóricos costarricenses. Ahí lo vamos a ir haciendo por partecitas, vamos a irlo haciendo por partecitas para no ser muy grande los videos. Y ya cuando estamos en lo que es la transmisión ya de la radio, entonces ahí sí vamos a estar ya continuamente, donde vamos a recibir así llamaditas y toda esa situación, o mensajes o lo que sea, ¿verdad? Entonces continuaba diciéndoles que en ese entonces eran varias personas las que habían ahí, entonces llegaban a conocer a Panchito, que era el señor, y a Panchita la señora, y a Coquito el chiquillo, y que ellos venían y que habían dejado los caballillos amarrados ahí en el parque. Entonces la gente venía al parque a ver y los caballillos y ahí no veían nada, ¿verdad? Entonces uno le daba, le hacía llegar a la gente, al corazón y la mente a la gente, de lo que uno estaba haciendo, para que ellos imaginaran que en verdad era lo que estaba sucediendo ahí, ¿verdad? Entonces, eh, mi programa Cantar Folclórico Costarricense, en algún momento, un 15 de septiembre, Día de la Independencia aquí en Costa Rica, en algún momento invité a alguien que viniera vestido de típico, o fuera alguna mujer o algún varón que vinieran vestidos de típico. Entonces el primero que llegara pues se le daba como regalo un cassette con música típica para como regalo, y ya y ellos lo tomaban de en grande, y pues, que les regalara un cassette de música típica era un montón. En ese entonces eran solo radiograbadoras y cosas así por el estilo, ¿verdad? Entonces de ahí ya pues las radioemisoras se han ido modernizando. En ese entonces un compañero de la radio, Geoffroy Blanco, tenía un programa Ritmo Campesino. Era un programa donde iban gente con guitarras, con el acordeón, a sacar el herrumbre de las guitarras del acordeón y a cantar sus cancioncitas. Entonces, él me daba también ahí chance y oportunidad de ayudarle ahí de vez en cuando, pues, con el micrófono, pues, a presentar ahí la gente campesina en ese programa de Ritmo Campesino. Así que ahí estuve yo en esos programas de la Radio Cultural de Buenos Aires, por ahí de vez en cuando con algo deportivo. Estábamos ahí desde una panadería de un colega locutor de nombre Oscar de Buenos Aires, colega locutor, y que hay veces se enlazaba pues ahí con otra emisora, y a través de la Radio Cultural de Buenos Aires nos mandábamos a puro radiocomunicación. Era a puro radiocomunicación. Bueno, continuamos. Sí, en ese tiempo era a puro radiocomunicación. Ahí a través de algunos canales de radio. Entonces, a donde estaban, a donde se enlazaba, entonces ahí se enlazaba uno por medio de la radio. Qué dicha, ¿verdad? Que ya hoy la tecnología está bastante avanzada, y ya como decimos, son otros 100 colones. Entonces, así son dichillos que tenemos nosotros aquí muy culturales en Costa Rica, ¿verdad? Porque en ese tiempo había que andar con la maleta al hombro, con la alforja al hombro. Era un radio de comunicación, era una maleta, y había que poner una antena donde iba uno a transmitir una varillita de una antena de radio de comunicación, y hacer pruebas con la emisora, y ahí salir al aire, y llevaba su secuencia, ¿verdad? Entonces, sí, en esos tiempos era muy difícil, pero así se empieza. Vea hoy en día cómo está la tecnología, pero yo lo que quiero es primero iniciar con esos tiempos de en donde la programación que yo tenía, folclor costarricense, en esa programación eh, se hablaba de la cultura,
se hablaba de la manera eh, de vivir culturalmente la gente de los pueblitos, que, no, donde cocinaban en tres piedritas en el suelo, en donde existía el fogón y que hoy en día existe, pero no como en esos tiempos que eran fogoncitos, no ahora modernos de cemento y todo eso, no, eran con varillitas y tres piedritas arriba, y si no, en el suelo, ¿verdad? Entonces, ahí se asaban los platanitos y se freía el chicharroncito y se hacía la carnita y hacían la comidita y hacían todo, ¿verdad? Entonces, eh, esas tradiciones de poner un manteado que llamábamos nosotros, era unas sábanas ahí grandes en el puro suelo, no había ni planché de cemento en esos lugares, y en donde dormían algunas personas y algunas otras en hamacas o camitas de varilla, muy humildes, algo que era una riqueza en ese entonces, era una riqueza porque acordarse uno de todas esas cosas que uno vio y tenerlas presentes, la realidad, a uno lo engrandecen para decirle a todos esos chiquillos que van para arriba que pues que sean humildes y no pidan tanto gusto, como hay muchos chiquillos que piden muchos gustos, que quieren solo lo moderno, que ya no quieren estudiar todo lo que es la parte cívica, no les llama mucho la atención en qué año fue la independencia de Costa Rica, y aunque lo aprenden en las escuelas y los colegios, rapidito se les olvida, tienen que los maestros, educadores, profesores, estarles recordando ahí siempre eh, esas fechas, ¿verdad? Como aquí en Costa Rica, el Día de Juan Santa María, tenemos el Encuentro de las Culturas, tenemos un montón el 25 de julio, y tenemos un montón de celebraciones, y son celebraciones que tenemos que tenerlas nosotros eh, en nuestra mente, ¿verdad? Y en nuestro corazón, enseñarle a toda esa niñez que va para arriba. Ojalá que cuando lleguen a la escuela ya sepan qué es esta banderita que tengo yo aquí en la mano, qué representa ese escudo con esos tres cerritos que se había en el centro, y representar, decirle a los niños los colores de la bandera que representan, y irles enseñando desde ahora para cuando estén en la escuela. Ojalá pues le diga a la maestra, mira que mi papá me enseñó a mí que el azul es el azul del cielo y el blanco la paz, y que den todos esos datos, ¿verdad? Eso es importantísimo, ¿verdad? Eh, las canciones folclóricas que yo siempre tenía en mi guión, en mi programa Cantar Folclórico Costarricense, era música de Lencho Salazar, todas las retajilas de Meterio, ahí las teníamos en disco y en cassette todo lo de María Mayela Padilla, todo lo que tenía en ese tiempo, este, ella ya grabado, entonces todo ese, toda esa música típica de nuestro folclore era la que yo siempre estaba poniendo, y que me pedían a través de los papelitos la gente que les complaciera. De música folclórica y de bailes, ¿verdad? Como el Ponto Guanacasteco, el Torito, Caballito Nicoyano, La Guaria Morada, Ticas Lindas, y todas esas canciones folclóricas que hoy en día las bailan en los grupos folclóricos costarricenses. Todas esas canciones, desde en ese tiempo, a mí me las pedían a través de papelitos. Entonces yo buscaba la que tuviera por ahí, porque Elicer siempre estaba mandando ese material a las emisoras para trabajar.
Bueno, sí, como les decía, en esos tiempos eran muy diferentes en la actualidad y por eso yo quiero en todas mis programaciones pues irles explicando un poquitito de esos tiempos para arriba, ¿verdad? En esos tiempos yo laboraba ya para la policía de Costa Rica en lo que se llamó Guardia de Asistencia Rural. La Guardia de Asistencia Rural fue creada en 1971 eh, por José Figueres Ferrer, un expresidente de la República de Costa Rica. Y esa Guardia de Asistencia Rural, en esa es que yo había ingresado a laborar. Luego estaba la otra parte de la Fuerza Pública de Costa Rica, que era la Guardia Civil, el Comando Sur, que ya ellos tenían otro tipo de uniforme con distintivos que decían la Guardia Civil. Y nosotros usábamos distintivos. Más adelante, en algunos otros segmentos, voy a estarles explicando y enseñando esos distintivos donde decía Guardia de Asistencia Rural. Los uniformes eran muy, como te dijera, algunos trajes eran color verde, no había así como de hoy en día, que es pan y es pan, o es vino, ¿verdad? Entonces en ese tiempo no, no había mucho ese control, tal vez por la falta de comunicación que se había en ese entonces y no la tecnología que tenemos de hoy en día, ¿verdad? eh, Algunas camisas color verde oliva, algunas camisas blancas, todas con los distintivos por ahí, algunos uniformes camuflados, algunos uniformes verde oliva y algunos con gorra, otros sin gorra, otros con sombrero y otros sin sombrero y hay veces vestido civil hasta con revólver en la cintura, ¿verdad? Entonces, con un cinturón. Entonces, en ese tiempo, pues se trabajaba de esa forma. En ese tiempo se trabajaba de esa forma y, y no había otra hasta llegar el momento en que organizaron ya la situación a como la vemos de hoy en día, en una sola fuerza pública de Costa Rica, bien ordenadita y bien bonita como está ahora, ¿verdad? Como yo ahora que salí ya jubilado de ahí, pues la realidad es que uno como que trata de querer seguir, ¿verdad? De ver de tan bonito que está ahora eh, todo en las comandancias, en las delegaciones, con sus respectivos números, con asesores legales en las delegaciones. En ese tiempo que yo ingresé no habían asesores legales en las delegaciones. Al menos acá en la zona sur, que me acuerdo yo, donde yo laboré, eh, había que tratar con asesores legales de San José, inspección de autoridades y todo lo que era asesoría legal en el Ministerio de Seguridad Pública, pero en lo que eran las delegaciones y comandancias grandes, la realidad es que tal vez ahí sí llegaban, pero en las delegaciones pequeñas era muy poco, al menos que me doy cuenta, yo no vi. Casi siempre trabajábamos muy cerquita de todo lo que eran, en ese entonces, los juzgados se llamaban, sí estaba el juzgado penal, estaba fiscalía normal, pero los juzgados contravencionales se les decían alcaldías. Ahora las alcaldías pues son las municipales, ¿verdad? En ese entonces decía uno, voy a ir a dejar este parte policial a la alcaldía y uno iba era a lo que llama uno ahora el juzgado, ¿verdad? Entonces, antes eran alcaldías, todo lo que era judicial y ahí estaba el juez y todo era contravencional y cuando habían juicios y toda esa situación estaba
el alcalde, que era el juez, al juez se le decía alcalde, y en ese entonces era así muy típico la situación y se entendía todo demasiado bien, ¿verdad? En ese tiempo se entendía todo demasiado bien, a como se entiende ahora demasiado bien y a través de la tecnología, como hay ahora, la gente entra a formar ser parte de la fuerza pública ya como licenciados, como criminólogos, como personas que ya traen un título ahí, aparte del que va a tener como fuerza pública y tiene de fondo por ahí atrás, en lo legal, ya esa persona propia, que eso le va a ayudar para las labores de todos los días, ¿verdad? Pero en ese entonces, que estamos hablando de ese entonces, en algún desorden público que había en ese entonces, había un desorden público en la calle o en el bar, hay veces había gente muy malcriada y puñetas, hacía despelotes de un pronto a otro, quebrando botellas y echando un caballo, metiéndolo a un centro comercial y todo eso. Entonces, a esa persona se le tomaba información y se le hacía un respectivo parte policial, y ese parte policial era contravencional y se pasaba a la alcaldía, que eran los juzgados de ese entonces, ¿verdad? Entonces, de esa forma se trabajaba. Y el alcalde, que es el juez, en ese entonces, estoy hablando de los años 1983, 84, y en ese entonces sentenciaban cuando se le probaba a la persona la fragancia que había cometido, le imponían una multa. Esas multas podían ser de 1.000 colones, de 850 colones, de 900 colones, y por multa giraban orden de captura, por una multa. Por una multa de 800, de 1.000, de 1.200, más de uno quizás fue a parar a la reforma, ¿verdad? Entonces, en ese entonces, por una multa lo metían a la cárcel, ¿verdad? Entonces, al que no pagaba, siempre les daban pues un chancecito por ahí, si estaba un poco feo económicamente, de unos 15 días o algo más por ahí para que pagara, cancelara, y si no, pues le podía llegar una orden de detención y lo mandaban a guardar. Entonces, todo eso existía en ese entonces. Y ahora, de hoy en día, las leyes pues han cambiado mucho. Muchas cosas que eran contravencionales ahora han pasado ya a causa penal y todo lo que son fragancias, todo ya han pasado las contravenciones, muchísimas contravenciones han pasado a todo lo que es causas penales, muchísimas, ¿verdad? Entonces, uno ve que hay sanciones más tajantes que antes, ¿verdad? En los tiempos de ahorita, ¿verdad? Entonces, hablando de ese tiempo, hablando de ese tiempo, era bastante complicadillo de esa forma. Eh, la gente, no sé, la gente del campo, la gente de otros, de los pueblitos, de los lugares, cuando hacían turnos a beneficio de una escuela, de una iglesia, de una asociación de desarrollo y todo eso, nunca faltaban esas pachangas, esos pleitos, esas cosas que ahora ya se ven, pero se ven muy, yo les digo que son pleitos modernos, son cosas muy diferentes a antes, porque antes cuando mandaban, digamos, a la policía a velar por el orden a un turno, llámese un turno en X lugar, en lugar de ver esas filas de motos que hay ahora y esa filona de carros que hay ahora, en ese tiempo lo que uno veía en el lugar, amarrados en una cerca, eran caballos. La gente llegaba a caballo a los turnos.
Y carambas, ahí los caballitos casi que amanecían ahí, porque la gente ya iba a tomar licor y toda esa situación, y ya y se acordaban del vehículo que era el cuatro patas, ¿verdad? Que eran los caballos, y esos pobres caballos hasta que se aburrían de estar ahí amarrados en ese entonces. Ahora, si se hiciera una cosa de esas, ya va a ser diferente porque hay instituciones que defienden todo lo que son la salud animal, como SENASA, y hay instituciones que ahora ven por toda esa situación. Y en esos tiempos no había tanto control de esa situación. Y aparte de eso, siempre uno o dos policías ahí en el lugar velando por el orden público, que tenía que comerse uno algunas bronquillas ahí de vez en cuando con algunas gentes y, y carambas, era duro de pelar, enfrentarse uno en ese tiempo a ese tipo de pleitos, porque ahí la gente sacaban cuchillos, sacaban una de ellos le llamaban rulas, unas machetonas, ahí la 26, la 28, y enfrentársele a ese tipo de situación es difícil, es difícil. El policía nunca muestra miedo, pero por dentro, puñeta, uno siente que puede ser la última, ¿verdad? Que hasta ahí llegué, ¿verdad? Entonces, eh, experiencias que uno ha pasado, en el caso mío, que yo he pasado, así le han pasado un montón de compañeros que fueron compañeros míos dentro de la Guardia de Asistencia Rural y que hoy en día, de todos ellos, muchísimos ya han fallecido y que la pasaron demasiado, demasiado, demasiado mal en ese entonces, ¿verdad? Porque en ese entonces, perdón, en ese entonces, cuando había una gira de montaña, cuando había una gira de montaña, no llevaban a solo la gente joven, porque en ese tiempo la Guardia de Asistencia Rural se componía casi de gente vieja, no de gente joven. Habían jóvenes, sí, claro, pero era más gente vieja que jóvenes. Era una cosa un poco rarilla porque de hoy en día hay un límite de edad para ingresar a la fuerza pública y con un cierto grado académico. En ese entonces se podía ingresar a la Guardia de Asistencia Rural únicamente con la primaria, nada más con la primaria, y habían edades que yo conocí un señor que ingresó conmigo en ese entonces, que tenía como casi 60 años, por ahí así, ¿verdad? Entonces, bien, lo que trabajó fueron 4 años y yo creo que él había fallecido. En 4 años la caja del Seguro Social lo había pensionado porque no podía trabajar ya y él, pues, ya de hoy en día, pues, ya partió con el Señor, ¿verdad? Entonces, en ese entonces ingresaba gente mayor a laborar. De hoy en día podemos ver ya la diferencia, cómo hay una edad exacta para ingresar a la fuerza pública. Hay una edad exacta, no exactamente de 40 ni de 50 años, no, es para abajo de los 40. Ahorita no tengo el dato exactamente, pero es para abajo de los 40 años. Yo creo que no llega ni a 35, por ahí anda el asunto, para ingresar a la fuerza pública y con un cierto grado académico, con un cierto grado académico en donde la gente pues ingresa a las páginas, ya en la tecnología que hay ahora, ingresa a las páginas de la fuerza pública y ahí puede darse cuenta todos los requisitos que necesita una persona para ingresar al cuerpo policial, iniciando con todo lo que es la psicología y todas esas situaciones que la hacen en diferentes eh, instituciones del Ministerio de Seguridad Pública o en el Ministerio de Seguridad Pública Central en San José. Entonces, todas esas cosas ya son totalmente diferentes. Y ver ese montón de muchachitos jóvenes que es una fuerza pública que va a durar muchísimos años, muchísimos años. Antes, cuando yo ingresé, ya yo duré muchísimos años porque yo entré un poco carajillo, como dice uno, ¿verdad? Entonces, por eso
pues duré muchos años. Pero los que entraban ya viejones, ya ahorita no existen. En el caso mío, pues gracias a Dios por la vida y que estoy contando el cuento y que todavía pues puedo decir muchas cosas de ese tiempo, ¿verdad? Entonces, hay mucha historia que contar, hay muchísima historia que contar que próximamente, apenas ya yo tenga la emisora, si Dios quiere, digital, que es lo que yo quiero abrir, en este momento no he, económicamente, hablemos así, no la he podido todavía completar porque se necesitan algunos detalles por ahí. Eh, Ahí sí se va a estar ya con segmentos de todo el día, como dicen. Entonces vamos a estar hablando de muchísimo de estas cosas. Y van a haber invitados también de gente, policías que ingresaron en ese tiempo para que digan y cosas exactas que son de admirar. Porque en ese tiempo las patrullas, había que aruñar una patrulla de una delegación. En ese entonces, estoy hablando de 1983, para que no confundan ahora con todo lo moderno que existe en el Ministerio de Seguridad Pública, ¿verdad? Bastantes motos, bastantes vehículos, que no han sido bien cuidados, pues yo no les puedo decir que no, ni si sí, porque yo he visto patrullas nuevas chocadas, ¿verdad? Entonces, pero en ese tiempo había que dejar a la gente hasta en carros particulares. Había que dejar a la gente hasta en carros particulares. Había que andar a arruinar con las uñas, como dicen, porque la patrulla que había eran gajitos. La realidad eran gajitos lo que había, ¿verdad? Entonces, no era como era ahora el asunto. Y aquí en San Isidro del General, de acá en Pérez Celedón, una vez me contó un compañero de oficial de policía que ya está jubilado también, y dice que a ellos les tocó que llevar una vez, hasta pasando por el parque, a un chavalo que estaba haciendo problemas ahí medio jugas en un carretillo esos de construcción, y ahí se lo llevaron y así sirvió de patrulla para llevarlo a... Esos son ideas que tenían los mismos compañeros en ese entonces para trabajar, ¿verdad? Había que trabajar, había veces gateando, ¿verdad? Porque no había eh, tanta, tanto moderno como hay ahora, ¿verdad? O los recursos económicos, o no sé, porque yo no me dedicaba a averiguar esas cosas, ¿verdad? Pero sí puedo decir lo que yo veía en esos tiempos, ¿verdad? Eran bastante difíciles. eh, y ver ahora que tenemos una fuerza pública moderna, una fuerza pública que la gente vieja que hay está a punto ya de jubilarse, pues tal vez no a punto, porque ahora la Caja del Seguro Social, el IBM, lo subieron un poco ahí a 65 años, eh, y toda la gente que hay ya un poco viejona, que ya uno ha dado, como dicen, todo lo que ha dado desde el principio que ingresó a laborar, uno se siente cansado, mis amigos, uno se siente cansado. Ya a los 60 años uno siente el peso, siente uno como que tiene una carga de piedras en la espalda. Y cuando lo mandaban a uno a una gira así viejo, la realidad es que uno sentía el ácido, la realidad era esa, ¿verdad? Y ahora el Ministerio de Seguridad Pública ha tenido una consideración, lo digo por mi persona y por otros que yo he visto, mucha consideración para la gente adulta, mucha consideración para la gente vieja, mucha consideración para la gente que ya tenemos canas, mucha consideración para la gente que ya tenemos algunas arruguitas, en brindarles esa consideración y tenerlos en puestos donde esa persona no sufra mucho físicamente, porque eso mentalmente molesta mucho,
eso molesta mucho mentalmente. La persona vieja trabajando molesta mucho. Mentalmente cuando lo ponen a uno, eh, como llamamos nosotros, a correr línea, que es algo, un cumplimiento de rutina, andar caminando en cuadras y para allá y para acá y tal vez horas de horas por ahí y sin ningún relevo, ojalá. Y ojalá una persona diabética o hipertensa y todos esos detallitos, uno la siente, uno la siente y uno la siente. Porque yo la sentí y yo lo puedo decir, yo la sentí. Soy persona diabética, soy persona hipertensa. De esa forma salí como oficial de policía, siendo diabético, que no es para nadie un secreto. Conocí muchos oficiales de policía también diabéticos y que están ahí todavía laborando y ojalá a través de salud ocupacional y que ellos están velando por todas esas situaciones ahora y tienen mucha consideración, muchísima consideración para todos estos oficiales que tienen estos padecimientos y tenerlos en un lugar en donde físicamente no se vayan a, a sufrir ese recargo, esa carga, ¿verdad? Mientras a través sea de alguna invalidez, esa persona sea jubilada o sea pensionada por medio de la vejez, ¿verdad? Y esa persona que le pida a Dios que llegue a, a disfrutar de esa jubilación, ¿verdad? Por lo menos un tiempo, porque la realidad es esa. Pero de hoy en día, pues yo le digo, gracias a Dios, a este servidor, y le doy gracias a Dios y al gobierno, Ministerio de Seguridad Pública, le doy gracias a Dios y al Ministerio de Seguridad Pública, que a través de todas las jefaturas que yo tuve, entraron en esa consideración y feliz, finalicé ahí mis videos folclóricos costarricenses. Me pueden observar en algunas fotos. Por ahí hay una foto donde hay un queque que me hicieron unos compañeros ahí cuando me jubilé y formulé la renuncia a partir de X fecha en adelante y me despidieron con un quequito por ahí. Fue lo único que recibí yo por parte de mis compañeros en mi delegacioncita donde yo laboré, ¿verdad? Acá en General Viejo de Pérez Celedón. Y algunos que me despidieron cuando fui a formular la renuncia, ya jubilado para llevar la documentación al Ministerio de Seguridad Pública. Algunos que me dijeron, bueno, que Dios me lo acompañe y que disfrute la jubilación. Y nada más, después de ahí no he recibido nunca un muchas gracias de nadie más, ¿verdad? Pero a Dios le agradezco de estar contando el cuento y que me dio la oportunidad de llegar a ese final con buenas consideraciones por parte de salud ocupacional, que siempre pues veía por mi persona, eh, siempre al tanto de mi salud, con el médico de empresa, que siempre pues me atendió de una manera excelente aquí en la comandancia de Pérez Celedón, el médico de empresa. Yo le agradezco un montón porque ese médico es un ángel guardián ahí de toda la policía de la comandancia. Y yo fui un discípulo de él, en lo cual me atendió muy excelente. Ahí atienden a uno muy excelente el médico de empresa de la fuerza pública. Eso sí les puedo yo dar fe, que en gran manera que de hoy en día pues ya es muy moderno toda la situación. De hoy en día es muy moderno. En esos tiempos de antes era muy difícil, y era muy difícil porque toda la disponibilidad había que descansar en las delegaciones.
Eh, yo cumplía con mis 8 horas de servicio o 10 o 11 horas y a ponerme pantaloneta y camiseta y vaya, acuéstese a dormir porque tal vez había que recibir dentro de otras 6 horas, ¿verdad? Entonces, antes no existía tanto control como hay ahora, ¿verdad? De que el oficial de policía pues trabaja el, sus 12 horas en el día, o sea, en la noche, tanto 3 días de día, 3 días de noche, o como le pongan el rol del servicio, y se sabe que cuando entrega el servicio, entregó el equipo, esa persona va para la casa, va para donde la familia, va para donde los chiquitos, va a disfrutar esos 3 días libres con los chiquitos. Y cuando está laborando, va a disfrutar y a descansar a la casa con la familia esa noche, ese día, para ingresar en la noche. Y ya es muy diferente psicológicamente, es muy diferente la situación ahora que a la situación de antes, cuando yo estuve ahí, que la familia quedaba sola y decía uno, puñeta, tengo la casa a medio kilómetro aquí de la delegación y no puedo irme a dormir a la casa, porque si yo me iba a dormir a la casa, entonces me acusaban por abandono de servicio, aunque, aunque estuviera entregando el servicio en ese momento, porque no se podía irse para la casa. Y eran un día por semana libre o 2 días por semana libre. Yo creo que era un día más bien. Y ese día había veces que ponían un 5 en la pizarra y ya cuando veíamos ese 5 ya se nos apagaba el puro a todo mundo porque sabíamos que era una concentración, de que iba a haber una huelga, quién sabe a dónde, en qué parte, o había problema tanto en la zona donde uno laboraba y había una concentración y nadie se podía ir, nadie se podía ir para la casa. Aunque estuviera libre, tenía que estar ahí. Era difícil, en esos tiempos era difícil, era cosa de hombres trabajar en la policía, era cosa de hombres estar en la fuerza pública. Sí, mis amigos, era tener ese corazón y esa mente y esta bandera aquí en el pecho para estar en la fuerza pública, para estar en la policía como estuvo este servidor. En ese tiempo era tener amor por la patria, en ese tiempo era tener amor por la patria, porque esta banderita la llevábamos aquí en el corazón. Al menos hablo por mi policía, por la policía aquí de mi país, Costa Rica. Y en ese tiempo era muy difícil. No digo que ahora no es difícil. Claro que sí es difícil, es peligroso y todo es difícil. Pero ahora hay más comodidades de un montonón de cosas. Hay más comodidades. Muchísimas comodidades. En ese tiempo no podíamos. En ese tiempo de licencias apenas conocíamos la de manejar moto y los que sabíamos manejar o conducir vehículos, pero no conocíamos una licencia porque nacía un bebé en nuestra familia. No conocíamos una licencia de 1 o 2 días ahí de gracia para que fuéramos a terminar de ver a la mujer mejorándose o cosas así por el estilo. En ese tiempo era difícil, mis amigos, en ese tiempo era difícil. No les miento, hay muchos policías jubilados que en este momento están viendo este video y dicen, este señor don Dagoberto tiene toda la razón, porque en ese tiempo había que tener amor por la patria, amor por la patria. Y ese amor por la patria yo siempre lo tuve. Y sí dije siempre, cuando estaba la guerra en lo mejor allá en Nicaragua, en el tiempo
de Somoza y toda la situación de guerras que hubo en Nicaragua, y había que resguardar la frontera, que había que resguardar la frontera norte con Nicaragua, resguardar la soberanía nacional. Listos nosotros para prestar el servicio en todo momento, porque no íbamos a permitir que de la frontera del otro lado para este lado nadie tocara nuestro territorio por mal. Si había que auxiliar a alguien, pues se auxiliaba. Pero si no había esa situación y era por mal, aquí no se permitía que nos fueran a tocar nuestra soberanía. Entonces, eso lo siente uno en el corazón, lo siente uno en el alma. Cuando derrocaron al presidente que había en Panamá, que hubo esa guerra en Panamá y había que resguardar la frontera con Panamá. Esa frontera de Costa Rica, Panamá, esa frontera había que resguardarla, porque había problema al otro lado y a este lado teníamos nosotros que ser celosos con nuestra casa. Teníamos que ser celosos con nuestro país. Teníamos que resguardar nuestro país. Teníamos que resguardar nuestro país. Ahí es donde uno llora, uno echa lágrimas y donde uno dice, le tengo amor a mi país, le tengo amor a Costa Rica, lo hago por mi patria. Si tengo que morir por mi patria, muero. Y yo siempre decía, si muero en el cumplimiento de mi deber, por lo menos que me forren el ataúd con una banderita de estas. Siempre lo dije. Y gracias a Dios, de hoy en día pasé por todas esas pruebas y estoy contando el cuento. Y Dios me ha dado la oportunidad de que continúe sacando todas estas cosas. ¿Para qué? Es ese entendimiento para todos los oficiales que están entrando nuevos a la fuerza pública, para que sientan esos deseos de trabajar, para que sientan esos deseos de servirle a la patria, que esa bandera que andan aquí en la camisa, que esa bandera la pongan a funcionar en el alma, en el corazón, en la mente, porque saben que son los defensores de nuestra soberanía, son defensores de nuestro país, son defensores de nuestra patria, son defensores de nuestros pueblos, son defensores de nosotros, que ahora yo paso como de ex oficial a persona civil y nosotros necesitamos de esa seguridad, que gracias a Dios aquí en mi pueblo siempre pues vemos la seguridad pasar, una patrulla para allá y para acá todos los días. Eso es muy importante. Y que sientan eso en el corazón. Que no digan como muchos dicen, yo espero la quincena nada más. No. Esa quincena hay que ganársela con el sudor de la frente, mis amigos. Esa quincena hay que ganársela con el sudor de la frente. No decir que voy a esperar la quincena nada más. No. Si un patrón paga un salario, ese salario tiene que ser ganado. Tiene que ser ganado. Porque sería yo muy carabarro ir a meter la tarjeta y perdonen esa expresión, casi no acostumbro a eso, pero ir a meter la tarjeta a un cajero y decir, puñeta, este mes no presenté trabajo, este mes no presenté en mi código de informes policiales, no presenté como 2 o 3 incidencias nada más. No atenerse uno a que otros se las hagan, ¿no? Ir a agarrar la computadora y poner
el punto donde ocurrió la incidencia y hacer el informe policial que le sepa bonito a los jefes, que reciba esa bandera azul, de azul, blanco y rojo y blanco y azul de premio, que esa nota sea bien calificada todos los años, a la policía la califican, que esa nota sea bien calificada, que esa nota llegue a verla el presidente de la República, el patrón directo de la fuerza pública, para que vean que usted es un buen oficial, para que vean que usted es una persona que se está ganando el salario con el alma, con el corazón, porque es de alma y corazón que se gana el salario estando uno en la fuerza pública. Ese uniforme que usted se puso y que yo me puse no es para lujo, ni para que me vean más guapo, ni para que me vean más bonito. No, no. Muchas veces es difícil con ese chaleco antibalas que se pone uno. Es difícil porque siente uno esa calor que se ahoga, más en las zonas calientes. Es muy difícil, pero hay que saber también que ese chaleco antibalas es un salvavidas que tiene el oficial de policía y que ese salvavidas le puede salvar de un impacto de un proyectil por parte del enemigo. Entonces andémoslo por seguridad, no lo andemos por lujo. A muchos no les gusta usarlo, a muchos no les gusta, pero andémoslo por seguridad, aunque sea que esté de chofer, de acompañante, donde ande caminando y donde sea. Sí les doy de consejo a la gente que está ahorita dentro de la fuerza pública. Denle ganas de usar ese chaleco antibalas, de hacer las cosas bien. Eso es importante. No distraerse con los teléfonos celulares ahora distraen mucho, distraen muchísimo al oficial de policía, lo distraen muchísimo. Se lo dice un ex oficial de policía. No se lo está diciendo alguien que está inventando algo o porque lo leí o porque me lo dijeron. Es porque yo lo viví con alma y corazón. Yo lo viví. Fui chofer, fui radiooperador, presté primeros auxilios en las montañas, cuando andábamos caminando en el Corcovado. Que tenía dolor de cabeza, se le daba una acetaminofén y si había alguien mordido de serpiente, ahí andaba yo las inyecciones de suero antiorfídico para esa mordedura de serpiente, o si había que hacer un camillaje improvisado. Y yo anduve por todas esas. Estuve con mis cursos de primeros auxilios básicos que me ayudaron muchísimo. Me ayudaron muchísimo. Y eso a mí me alegra por todas las cosas que yo he hecho en mi vida. Y voy a continuar con todos estos reportajes. Ahí vamos a estar poquito a poquito, pero sí vamos a estar con estos videos y muy pronto vamos a estar ya todo el día, ¿verdad? O parte de la noche, ¿verdad? Entonces, para que ustedes conozcan mucho de las cosas de antes y las cosas de ahora. Bendiciones.